Muy buenas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que a primera vista parece puramente académico, denso, de esos que asustan un poco, pero les aseguro que esconde conexiones realmente sorprendentes. Totalmente. El título es Desigualdades de Tshirelson, detectando trampas y cuanticidad en un único marco. Viene de un grupo de físicos de Alemania y Finlandia, y es un trabajo que de verdad tiende puentes entre mundos que parecen, pues eso, dispares. Exacto, y esa es un poco la misión aquí, ¿no? Desgranar cómo un mismo conjunto de herramientas matemáticas puede servir para dos cosas que parecen no tener nada que ver. Nada que ver. Por un lado, identificar las propiedades más extrañas, más contraintuitivas de la física cuántica. Y por otro, descubrir a un tramposo en el clásico juego del trile. Es una demostración fascinante de cómo una estructura matemática abstracta puede tener aplicaciones muy diversas y muy concretas. Vamos a ver cómo la geometría, las probabilidades y la física fundamental se entrelazan de una manera que yo calificaría de muy elegante. Vale, pues empecemos por el principio, porque el artículo habla de detectar la cuanticidad. ¿Qué es exactamente? Supongo que no es solo decir esto es cuántico y esto no. A grandes rasgos, son las características del mundo cuántico que chocan frontalmente con nuestra intuición y con la física clásica. Es una buena forma de verlo, sí, y ser capaces de detectar y certificar esa cuanticidad es la base de toda la tecnología cuántica que se está desarrollando. El artículo menciona varias formas de hacerlo, pero se centra en una muy particular. Está relacionada con los osciladores armónicos. Pensemos en un péndulo o un muelle, pero a escala cuántica. La clave aquí es un concepto que se llama la función de Wigner. La función de Wigner. Uf, eso ya suena bastante complejo. A ver, imaginémosla como un mapa. Un mapa que representa un estado cuántico en un espacio de dos dimensiones, posición y momento. Vale. En la física clásica de todos los días, un mapa de probabilidad, pues, siempre tiene valores positivos. Hay una cierta probabilidad, mayor o igual a cero, de que algo esté en un sitio. Nunca hay una probabilidad negativa. Claro, eso no tendría ningún sentido. No puedes tener una probabilidad de menos 10% de encontrar las llaves. O están o no están, o hay una probabilidad positiva. Exactamente. Pero aquí viene lo revolucionario. En el mundo cuántico, la función de Wigner, este mapa de probabilidades, puede tener valores negativos en ciertas zonas. ¿Negativos? Sí. Esa negatividad es una prueba irrefutable, una firma inequívoca de cuanticidad. No tiene ningún análogo en el mundo clásico. El problema es que medir experimentalmente esa función de Wigner, punto por punto, para encontrar esas zonas negativas es extremadamente difícil y costoso. Tshirelson, en 2006, propuso una manera de evitar tener que medirlo todo. Imagina un oscilador clásico, un péndulo de verdad. Si lo observas en tres momentos equidistantes de su periodo, es lógicamente imposible que su posición sea siempre positiva, que esté siempre a la derecha del centro. En algún momento tiene que pasar al otro lado. Correcto. Esa lógica tan simple establece un límite matemático muy estricto para la probabilidad media de encontrarlo en el lado positivo, y Tshirelson demostró que los osciladores cuánticos, bajo ciertas condiciones, pueden violar ese límite. Ah, Por tanto, si en un experimento mides una violación de esa desigualdad, has detectado cuanticidad, has detectado esa negatividad oculta de la función de Wigner, sin necesidad de mapear la función entera. Es un testigo, una prueba indirecta pero concluyente. vale, es una idea ingeniosa. Es como saber que alguien ha estado en una habitación porque ha dejado huellas sin necesidad de haberle visto directamente. Pero el propio artículo, y aquí es donde empieza su aportación, critica que ese enfoque inicial se basaba en argumentos de recuento. Me suena una forma educada de decir que eran casi intuiciones, ¿no? Trucos ingeniosos para encontrar estas desigualdades caso por caso. No parece un método muy robusto. Y ese es un punto crítico. El ingenio es fantástico, pero no es sistemático. Podrías estar pasándote por alto otras desigualdades más potentes o más sutiles simplemente porque no se te han ocurrido. Lo que proponen estos autores es un método mucho más sistemático y potente para encontrarlas. Todas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cambian por completo la perspectiva. El artículo propone lo que llaman un enfoque de caja negra. La idea es muy simple. Tenemos una serie de lecciones que podemos hacer, que llaman X, y una serie de resultados que podemos observar, A. Lo único que podemos medir es la probabilidad de obtener un resultado A si hemos hecho la elección X. No nos importa lo que pasa dentro. La pregunta fundamental que se hacen es,
Se pueden explicar estas tablas de probabilidades que hemos medido mediante un modelo clásico subyacente, pero no un modelo cualquiera, sino uno que cumpla ciertas restricciones. O sea, ciertas reglas lógicas que imponemos basándonos en el problema que estudiamos. Por ejemplo, en el caso del péndulo, una regla podría ser: es imposible que la posición sea positiva en los 3 momentos de tiempo a la vez. Justo esa. Y la forma en que lo visualizan es genial. Pensemos en todas las tablas de probabilidad posibles como si cada una fuera un punto en un espacio abstracto. Vale. Pues bien, resulta que el conjunto de todos los puntos que sí pueden ser explicados por un modelo clásico con esas reglas que hemos impuesto, forma una figura geométrica, un poliedro. El artículo nos muestra las figuras 1 y 2, que son muy ilustrativas. Sí. La figura 1 representa un estelario con una sola restricción como la que acabamos de mencionar. La forma que se genera es, básicamente, un cubo al que se le ha cortado una esquina. La esquina que falta sería la combinación prohibida. Exacto. Y la figura 2, que tiene 2 restricciones, es un cubo al que se le han cortado 2 esquinas opuestas. Lo fascinante aquí es que las desigualdades de Chirelson no son más que las ecuaciones matemáticas que describen las caras, las facetas, de estos poliedros. Un momento. Entonces, si yo hago un experimento, mido unas probabilidades, calculo el punto correspondiente y ese punto cae fuera de esa figura geométrica, he demostrado que ningún modelo clásico con esas reglas puede explicar lo que estoy viendo. Precisamente, has convertido un problema de física cuántica en un problema de geometría convexa. Y la gran ventaja de esto es que ya existen herramientas informáticas muy potentes, como una que mencionan llamada Polymake, que pueden calcular todas las caras de un poliedro si les da sus vértices. Esto permite encontrar todas las desigualdades posibles de forma automática y sistemática. Vale, esto suena potentísimo, casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es la trampa? ¿Funciona siempre? Es una pregunta pertinente. El propio artículo señala un matiz importante. Este método funciona de maravilla para restricciones lineales, como las que hemos visto. Lineales. Sí, del tipo la probabilidad de este evento combinado es 0. Si las reglas del juego son no lineales, la cosa se complica bastante. ¿Y qué sería una restricción no lineal en un sistema físico? Dame un ejemplo. Pues a ver, imagina una restricción que no fuera sobre la probabilidad directamente, sino sobre su cuadrado, o sobre una relación más compleja. Por ejemplo, la probabilidad del resultado A multiplicada por la del resultado B no puede exceder la probabilidad del resultado C. En ese caso, la figura geométrica deja de ser un poliedro con caras planas y se convierte en un cuerpo convexo con bordes curvos, como se ve en la figura 3. Y encontrar esas fronteras curvas ya no es tan fácil. No, es inmensamente más complejo, y no hay un algoritmo general que lo haga. Así que es una herramienta potentísima, pero dentro de su dominio de aplicabilidad. Entendido. Es una llave maestra, pero solo para cerraduras con una estructura determinada. Aún así, las aplicaciones que demuestran con esas cerraduras lineales son espectaculares. Vamos a la que más llama la atención, el juego del trile. 3 cubiletes, una bolita. La trampa habitual es que el trilero retira la bolita y el juego es imposible de ganar. Los autores modelan esto perfectamente con su marco. La elección del jugador, la X, es qué cubilete levantar, el 1, el 2 o el 3. ¿Vale? El resultado que observa, la A, es si hay bola o no. Y ahora viene la clave. La restricción clásica, o dicho de otro modo, la suposición de un juego justo, es que hay al menos una bola en juego. Lo que significa que es imposible que no haya bola bajo el cubilete 1, y no haya bola bajo el 2, y no haya bola bajo el 3, todo a la vez. Exactamente. Y esa restricción matemáticamente se traduce en la probabilidad del evento no bola, no bola, no bola es 0. Es una restricción lineal perfecta para su método. Y como demuestran, esa es exactamente la restricción que genera la figura del cubo con una esquina cortada, la figura 1. Claro. Y la desigualdad que define una de las caras de esa figura, si la traducimos de nuevo a un lenguaje normal, dice que la probabilidad media de ganar, eligiendo un cubilete al azar, tiene que ser como mínimo de 1 entre 3. Tiene todo el sentido. Si hay una bola y 3 cubiletes, de media deberías acertar una de cada 3 veces. Por lo tanto, si un jugador juega muchas veces y su tasa de éxito es, pongamos, del 5%, ¿No es mala suerte? no es mala suerte. Ha demostrado matemáticamente que su punto de datos cae fuera del poliedro del juego justo.
El trilero está haciendo trampas. El modelo no solo detecta la trampa, la cuantifica. Y recuerdo que cuando leí esta conexión por primera vez, me reí. Parecía una broma, una anécdota simpática en un paper de física teórica. Pero luego te das cuenta de que la estructura matemática subyacente es idéntica a la del problema cuántico. Es uno de esos momentos que te recuerdan lo extrañamente interconectado que está todo. Un momento. Conectar esto con el trile es una anécdota genial. Pero el artículo afirma que el mismo formalismo sirve para derivar las desigualdades de Bell. Eso parece un salto enorme. Bell trata sobre entrelazamiento, localidad, causalidad, conceptos que no están en el juego del trilero. ¿Cómo encaja? No me basta con que me digan que se puede. Quiero entender el porqué. Es una objeción excelente, y es el punto que revela la verdadera potencia del marco. Tienes razón, los conceptos físicos son distintos, pero la estructura lógica es la misma. Pensemos en el experimento de Bell. Tenemos dos partículas entrelazadas, A y B, que se mandan a dos laboratorios lejanos. En cada laboratorio se elige qué medir, por ejemplo el spin en el eje X o en el Z. La elección, X, de nuestro modelo, es la combinación de ajustes de los detectores en ambos laboratorios. El resultado, A, es la combinación de resultados que se obtienen, más 1 o menos 1 en cada lado. Vale, hasta ahí la analogía con la caja negra funciona. Pero, ¿cuál es la restricción clásica? ¿Cuál es la regla del juego justo que se asume aquí? La regla del juego justo que asumió Einstein es lo que llamamos realismo local. Es la suposición clásica de que las partículas tienen propiedades bien definidas antes de ser medidas. Eso es el realismo. Y que una medición en el laboratorio A no puede afectar instantáneamente al resultado en el B. Localidad. Exacto. Esa suposición, cuando se traduce a matemáticas, impone unas restricciones muy fuertes sobre las correlaciones que puedes observar entre los resultados. Entiendo. Así que, al igual que la regla tiene que haber una bola, prohíbe el resultado no bola, no bola, no bola en el trile, la regla del realismo local prohíbe ciertas combinaciones de correlaciones en el experimento de Bell. Precisamente. Y esas restricciones definen, de nuevo, un poliedro en el espacio de probabilidades. La famosa desigualdad CH-SH que mencionan en el artículo es simplemente la ecuación de una de las caras de ese poliedro. Y los experimentos demuestran, una y otra vez, que la naturaleza puede producir correlaciones que se corresponden con puntos que están fuera de ese poliedro clásico. Por tanto, la naturaleza viola el realismo local. Correcto. El marco es el mismo, definir las reglas de un mundo clásico y ver si la realidad encaja en la figura geométrica que esas reglas permiten. Esto es increíble. Es como tener una llave maestra que abre puertas muy diferentes. Y con esta nueva y potente herramienta vuelven al problema original de los osciladores cuánticos. ¿Qué descubren al aplicar este método sistemático? Pues aplican su método a un caso más complejo que el original de Circelón. En lugar de observar el oscilador en 3 momentos de su ciclo, lo hacen en 5. Con más puntos, las reglas clásicas, las restricciones, se vuelven más sutiles. Déjame adivinar. Con 5 puntos no solo es imposible que esté siempre a un lado, sino que hay patrones de movimiento que son demasiado rápidos para un péndulo clásico. Algo como alternar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo en cada paso. Vale, has dado en el clavo. Un péndulo clásico tiene inercia, tiene un momento. No puede invertir su dirección instantáneamente en cada intervalo de tiempo. Ese patrón que has descrito es físicamente imposible para un oscilador clásico. Esa imposibilidad se convierte en otra restricción lineal para su modelo. Vale, eso tiene sentido. Pero, ¿cómo se traduce una idea intuitiva como no le da tiempo a volver en una restricción matemática estricta para su poliedro? Se basa en la frecuencia fundamental del oscilador. Un patrón que alterna en cada paso de tiempo t implicaría una oscilación con un periodo de 2t, que sería mucho más rápido que el periodo natural del oscilador. Por tanto, la probabilidad de observar ese patrón específico en un sistema clásico es 0. Y esa es la restricción que añaden a su maquinaria. Y entonces introducen estas restricciones lógicas adicionales en su software, en Polymake, ¿y qué sale? El programa les devuelve todas las caras del poliedro resultante. Y lo que encuentran es que además de las desigualdades ya conocidas, aparecen 2 nuevos tipos de desigualdades. Ellos las bautizan como tipo I y tipo 2. Son fronteras del mundo clásico que nadie había formulado antes, porque, bueno, la intuición no llegaba tan lejos. Nuevas fronteras que el método de la intuición no había encontrado. Y aquí viene el resultado práctico, lo que realmente importa, que resumen en la tabla 1 del artículo.
¿Son útiles estas nuevas desigualdades? Mucho. Resulta que una de estas nuevas familias, la de tipo I, es más sensible. Es capaz de detectar la cuanticidad, esa negatividad de la función de Wigner, en estados cuánticos de menor energía que las desigualdades que se conocían hasta ahora. Y eso, para una física experimental, tiene que ser música para sus oídos. Sin duda. Crear y controlar estados cuánticos de alta energía en el laboratorio es tecnológicamente muy exigente. Requiere un control extremo. Tener un testigo de cuanticidad que funciona para estados más simples, de menor energía, que son más fáciles de preparar, puede facilitar enormemente la verificación experimental de la no clasicidad. Es como tener un detector más afinado. Exacto. Es como tener un detector de metales. El viejo detector pitaba con un lingote de oro, pero el nuevo, más sensible, pita también con una pequeña pepita. Amplía el rango de lo que puedes encontrar con menos esfuerzo. Entonces, hagamos balance. Hemos visto cómo un concepto, las desigualdades de Chirelson, sirve para trazar una línea en la arena entre el mundo clásico y el cuántico. Y el gran avance de este trabajo es darnos un método sistemático basado en la geometría para encontrar todas esas líneas divisorias en un escenario dado. Y la consecuencia más potente para mí es la unificación. El mismo lenguaje matemático, el de las probabilidades condicionadas y los poliedros, nos ha permitido analizar un oscilador cuántico a un trilero en una esquina y los fundamentos mismos del entrelazamiento cuántico. El método es siempre el mismo, formula tus suposiciones clásicas como restricciones, construye el poliedro correspondiente a un mundo que obedece esas reglas y luego comprueba si la realidad experimental, tus datos, viven dentro o fuera de esa figura. Es una forma increíblemente visual y potente de hacer ciencia. Y para terminar, el artículo deja la puerta abierta. Sugieren que este marco podría aplicarse a otros fenómenos cuánticos aún más extraños, como el reflujo cuántico o el efecto túnel. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Adelante. Si un único marco geométrico puede conectar a un timador callejero con la física más fundamental, ¿qué otras conexiones profundas e inesperadas entre lo que vemos cada día y lo que dicta el mundo cuántico nos estamos perdiendo? Simplemente porque todavía no hemos encontrado la geometría correcta para describirlas. Una pregunta excelente para cerrar. La física, a veces, es encontrar el lenguaje matemático adecuado. Y parece que la geometría de los poliedros es un lenguaje sorprendentemente versátil. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.